¿De verdad? Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Sí. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. ¡Qué día tan fantástico! Hola, Paco. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas. ¿Sí? ¿Un caso nuevo para nosotros? Escucha. El domingo, a la 1 de la mañana, en la calle enfrente de mi piso, vi a un hombre y a una mujer hablando. Muy interesante. ¿Hablando? ¿De qué? La verdad, no sé. Bueno. Y ayer, una señora mayor, doña Gracia, fue al hospital en una ambulancia. Ella vive en el... ¿Hay cliente? Pues no. No. Para nosotros, esto no es nada. Nada. Si no hay cliente, no hay caso. No vamos a trabajar por hobby. Sí, es verdad. No vamos a trabajar en esto. Pero... Lola, si no hay cliente, si no hay dinero, entonces no hay nada. Está bien. Lola, recuerda, tenemos que hablar con la señora Valentino a las 4:30 de la tarde. Sí, a las 4:30. Pero primero voy a casa a comer y a dormir una siesta. Vale. Doña Lupe, perdóneme. Buenas tardes. ¿Usted dirá? Yo vivo allí enfrente y soy periodista. ¿Periodista? No me diga. ¿De la televisión? No, trabajo para el periódico. Ah. ¿Y para qué periódico trabaja usted? Pues para El País. Me gusta ese periódico. Qué bien. Bueno, quiero saber qué pasó en el piso de doña Gracia. ¡Qué terrible! La pobre doña Gracia está muy, muy mal. Está en coma, en el Hospital San Carlos. Ya es mayor. Tiene 85 años. Bueno, ¿y
qué pasó exactamente? Pues los domingos yo le llevo siempre el periódico a doña Gracia, pero doña Gracia no puede ver bien. Ahora ya no ve casi nada. Si tiene 85 años, normal. Sí, es una lástima, pero en el piso vive María, su sobrina. Ah, comprendo. La hija del hermano de su esposo. Sí, María trabaja como modelo y no pasa mucho tiempo con doña Gracia. Y cuando María no está aquí, ¿quién ayuda a doña Gracia? Pues yo misma la ayudo. Yo le leo el periódico. A mí me gusta mucho leer el periódico y me gusta su periódico. ¿Y? Pues yo voy a su piso como todos los domingos, llamo una vez, nada. Llamo otra vez, nada. No sé qué hacer. Doña Gracia siempre está allí, ¿sabe? Así que abro la puerta con mi llave. Y... Mire, abro la puerta. Dios mío, la pobre doña Gracia está allí, en el suelo. Creo que está muerta. Busco a María, pero no está. Y luego llamo inmediatamente al hospital y a la policía. ¿sabe si robaron algo? ¿Dinero, joyas, arte? No sé. Doña Gracia es muy rica, riquísima. Tiene mucho dinero y también tiene muchas joyas. Tiene perlas, esmeraldas, diamantes. ¡Uf! Muy rica. Sí, su familia tiene mucho dinero. Y también la familia de su esposo, don Antonio, que en paz descanse. Ya no vive. ¿El esposo de doña Gracia no vive? Qué triste. Sí. Bueno, ¿y dónde están las joyas ahora? ¿En el piso? No sé. Los dos policías, ese inspector Gil y el otro hombre, ¿cómo se llama? Inspector Peña. Sí, él. Pues a mí no me dicen nada, nada de nada. No sé dónde están las joyas. A ver, usted dice que doña Gracia vive aquí con una sobrina. Sí, María Requena. Es una chica un poco rara. Rara. Sí, posiblemente por el accidente. ¿El accidente? Sí, un accidente de coche. Muy grave, muy serio. Pero eso pasó antes de venir a vivir con doña Gracia. A ver, María viene a vivir con doña Gracia después del accidente de coche. Fue horrible. Ella pasó 3 meses en el Hospital San Carlos. 3 meses es mucho tiempo. ¿Y ahora? Pues es muy curioso. No sé dónde está. Estaba en el piso el sábado por la mañana, hace 2 días. ¿El sábado pasado? Sí, el 14 de octubre. Pero ahora no está. ¿Usted dice que María es modelo? Sí, modelo profesional. ¿Y cómo es ella? Guapa, muy guapa. Alta, delgadita. No habla mucho. Conmigo nunca habla. ¿Y doña Gracia no tiene hijos? ¿Otros miembros de la familia? Sí, un nieto. Se llama Pedro.
Vive en Italia. No viene nunca aquí. Hay problemas de familia. ¿Problemas? ¿De qué tipo? Pues no sé exactamente. El esposo de doña Gracia, don Antonio, tenía problemas con su hijo. Sí, Y el pobre nieto, Pedro. sí, él no conoce a su abuela. Es muy triste. Es terrible. Pobre doña Gracia. Sí. Y doña Gracia, con todo ese dinero y todas esas joyas, ¿Y qué va a pasar con su fortuna? es un secreto. Me encantan los secretos. Dígame. Pues creo que María va a recibir toda la fortuna. Firme aquí, por favor. María Requena Carbonell. María. ¿No el nieto Pedro? No, María. Interesante. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Pues la policía quiere hablar con Pedro. Pero él vive en Italia. Sí. Vamos a ver. Muy interesante. Va a escribir algo en su periódico. ¿Quiere mi nombre completo? Lupe. L-U. No. Todavía no tengo suficiente información. Pero voy a pasar por aquí uno de estos días a ver si hay algo nuevo. ¿Vale? Cuando quiera. Aquí me tiene. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Disculpa. Perdón.